Shalom a todos, espero que se encuentren bien. Soy el pastor David de la iglesia en Hawkesbury, Centro Cristiano Ben Haber, y les hago este video para continuar nuestra conversación que hemos iniciado desde hace algunas semanas acerca de que Dios es nuestro Padre, acerca de que Dios en las Escrituras, al enviar a Jesucristo, vino para adoptar hijos e hijas, que iban a ser conformados a la imagen de su Hijo. Y en otras palabras, cuando hablamos de la familia de Dios, esto hace referencia a una familia muy grande, una familia que tiene diferentes personas, con diferentes trayectorias, diferentes experiencias, diferentes edades, diferentes niveles de educación, diferentes opiniones. Y cuando hablamos de la familia de Dios, entendemos que Dios es el padre de esta familia. Y esta familia está compuesta por hijos de diferentes razas, edades, experiencias de vida, como acabo de decirles. Y estamos en esta conversación en la que queremos aprender a ser la familia de Dios. Queremos ser aquellos y aquellas que Dios ha escogido para convertirse en hijos de Dios gracias a su Hijo Jesucristo. Así que en esta manera de hacer este video es para resumirles algunos puntos importantes de lo que se abordó el domingo y también ahora que hemos comenzado nuestros grupos en casa, pues al hacer este video nos permite resumir y fomentar más conversaciones y mayor profundidad en nuestros intercambios mientras estamos en un lugar de autenticidad, de vulnerabilidad, de sinceridad, para que la palabra de Dios pueda encarnarse en nosotros. Así que, para todos aquellos que aún no forman parte de un grupo en casa, les animo a considerar su participación en estos grupos, donde las relaciones se vuelven cada vez más auténticas, reales, y aprendemos a conocernos y a amarnos. En última instancia, eso es lo que encontramos. La familia de Dios, su definición o su esencia es el amor de Dios, pero no me voy a apresurar a resumir los puntos de hoy. Pero si miran en su Biblia, en Juan 8, versículos 39 al 43, llevamos ya algunas semanas en este capítulo porque estamos aprendiendo que el pueblo de Israel en la época de Jesús pensaba que los descendientes de Abraham, los descendientes de Dios, y Jesús en este intercambio, especialmente en Juan 8, nos hace entender que Jesús quiere llamar la atención sobre el hecho de que no es una cuestión de apellido, de título, de etiqueta, lo que va a definir nuestra pertenencia a la familia de Abraham e incluso a la familia de Dios. Así que de lo que hemos hablado durante varias semanas ya es de entender que lo que hace que formemos parte de la familia de Dios es nuestra semejanza con el Padre. Si somos miembros de la familia de Abraham, eso significa que vamos a tener tanto de manera personal como colectiva una semejanza con Abraham. Así que el domingo pasado leímos juntos y pusimos nuestra atención en Juan 8, versículo 42. Les invito a meditarlo en sus tiempos de oración, en el lugar secreto, a contemplar a Dios y simplemente meditar en el versículo: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais. Así que Jesús habla a seres humanos de carne y hueso y Jesús quiere llevarnos a tomar conciencia. Jesús quiere enseñarnos a vivir según su venida, según su revelación, su verdad. Y la pregunta que nos hemos hecho juntos en los últimos días y que hoy vuelvo a plantearles es: ¿la paternidad de Dios se aplica únicamente a quienes aman al Hijo? Y si recordamos en nuestra lectura de los versículos 39 al 43, vemos que Jesús está exponiendo una falsa certeza espiritual. Una falsa certeza es tener una creencia equivocada, es una ilusión. Es algo que uno se imagina, pero en realidad no es real. También podríamos decir que sabemos la teoría, pero no tenemos la práctica que la acompaña, no tenemos la experiencia.
Y es ahí donde Jesús va a ayudar a los judíos a darse cuenta de quién está con ellos en ese momento. Entonces los judíos afirmaron, tenemos un solo Padre, Dios. Recordemos que la palabra Padre puede ser reemplazada por la palabra fuente o la palabra origen o la palabra aquel que transmite el Espíritu. Así que el aspecto en el que los judíos van a afirmar es que van a hacer una confesión magnífica. Pero Jesús les va a responder, no, eso no es cierto en realidad porque no me aman. En otras palabras, lo que podemos entender es que puedes decir que Dios es mi Padre, Dios es nuestro Padre. Es fácil decirlo, puedes haber recibido una enseñanza religiosa, puedes ir a la iglesia todos los días, o tal vez nunca ir a la iglesia y estar en tu casa. Puedes conocer la Biblia, puedes pertenecer a una tradición espiritual, pero esto es lo que Jesús expone en la palabra de Dios. Él va a exponer que si no recibes al Hijo enviado, entonces todavía no perteneces a la familia del Padre. Y Jesús va a poner realmente un énfasis extraordinario con el fin de provocar una toma de conciencia, de llevar al arrepentimiento sobre razonamientos falsos que se mantienen como mentiras, como si fuera suficiente decir Dios es mi Padre. Y Jesús nos lleva a comprender que si Dios es nuestro Padre, entonces eso se va a notar en nuestra manera de ser con Él. Entonces recordamos que en la familia de Dios, aquellos que son hijos de Dios el Padre, y no de Zeus o de un Dios de guerra o de maldición, no estamos hablando de un Dios falso, estamos hablando de Yahvé, el creador de los cielos y de la tierra, el Dios que la Biblia revela en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pues bien, en la familia de Dios no hay odio, no hay mentira, no hay rechazo del Hijo, no hay tinieblas, solo hay amor, y ese amor comienza amando a Jesús. Por eso Jesús va a decir, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais. Así que cuando entendemos que Dios es el Padre de Jesús y que Jesús viene del Padre, solo tenemos que comprender el concepto de que Dios es el Padre de Jesús. Dios es la fuente de Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque Jesús nos lo dice. Jesús nos dice en el pasaje, versículos 39 al 43, he salido de Dios. La palabra griega significa provenir de, tener su origen en algo. Así que cuando Jesús dice he salido de Dios, eso significa provengo de Dios. Es un poco como si tomamos el ejemplo de una mujer que da a luz, así como un niño sale del vientre de su madre, Jesús está diciendo, he salido de Dios. Así que entendemos que Jesús sale del Padre y porque Él lo dice, podemos aceptarlo porque es la palabra de Dios en carne y hueso que nos es comunicada. Luego Jesús también nos dice, vengo de Dios. Por lo tanto, habla de su origen, de su identidad, como si fuera su pasaporte celestial, y sus obras son la prueba visible de su identidad invisible. Jesús incluso añade, no he venido por mí mismo, sino que es Él quien me ha enviado. Al afirmar esto, Jesús quiere hacernos comprender también a nosotros hoy y en primer lugar a las personas a quienes Jesús se dirigía. A las personas que lo escuchaban en esa época, quiere ayudarles a entender que es el Padre quien lo ha enviado. El Padre que es Dios, Dios a quien ustedes dicen llamar su Padre, pues ese Padre me ha enviado con autoridad, con una misión, me ha enviado con un poder de representación. Entonces, hay un aspecto legal que en la época bíblica e incluso a veces hoy en día, cuando se dice alguien me ha enviado, se refiere a una representación legal. En otras palabras, si alguien te envía con un poder de representación, esa persona, en tu nombre, habla como si fueras tú quien estuviera allí. Así que Jesús, cuando habla de que el Padre lo ha enviado, está describiendo un papel de embajador
Así como un embajador representa a su país, Jesús está diciendo a la gente de esa época que el Padre lo ha enviado. El Padre me ha enviado para representarlo aquí. Incluso soy la representación del Padre. Jesús lo dirá más adelante en Juan 14. En otras palabras, cuando Jesús les explica su procedencia, su origen, quién es su Padre y que vino no porque Él quisiera hacerlo, sino porque era lo que el Padre quería, y que como representante vienes a representar a aquel que te ha enviado. En otras palabras, Jesús les está diciendo a los judíos de la época, si ustedes fueran de la misma familia que yo, reconocerían al Hijo del Padre. Así que aquí es donde debemos hacernos varias preguntas. ¿Por qué Jesús insiste en su origen? Los dejo reflexionar sobre eso. ¿Por qué es tan importante comprender de dónde viene Jesús? Luego, durante el mensaje, se hizo alusión a una parábola. La de los viñadores, esto lo encontramos en Mateo 21, los invito a leerlo, y eso nos ayuda a comprender realmente hasta qué punto el Padre espera de nosotros que respetemos a su Hijo, que amemos a su Hijo, que aceptemos a su Hijo. Y Jesús va a expresar ese sentido de respeto hacia su Hijo, de amor y de honor hacia su Hijo. El Padre espera ese honor hacia el Hijo. Y bien, Jesús en esta parábola, en Mateo 21, cuenta que el dueño del viñedo tenía una propiedad, tenía viñas, tenía todas las herramientas, todas las instalaciones y la había alquilado a unos trabajadores. Y los trabajadores que hacían el trabajo en ese viñedo, pues eran responsables en un momento dado de entregar frutos a los propietarios del viñedo. Así que cada vez que el propietario enviaba siervos para recibir los frutos que le correspondían, los trabajadores que estaban allí empezaban a golpear, rechazar, cerrarse, golpear y maltratar a los siervos que el propietario enviaba. Entonces esto ocurrió en varias oleadas. Los siervos venían de parte del propietario, y cuando llegaban, los trabajadores los maltrataban, los trataban mal, los deshonraban, les faltaban al respeto sin ninguna consideración. Y entonces regresan, algunos mueren, algunos quedan muy heridos, quedan maltrechos. Y entonces, cuando el propietario constata los hechos, se dice, bueno, si les envío a mi hijo, van a tener respeto por mi hijo, van a honrar a mi hijo. Y entonces, como está escrito en el texto, lo que vemos es que la gente vio al hijo y dijeron, aquí está el heredero, saltemos sobre él, matémoslo para apoderarnos de la herencia. Y en esta parábola Jesús hará la pregunta a las personas que le escuchan, especialmente a los líderes de la época, pastores, profetas, personas establecidas, ancianos locales. Y Jesús les pregunta, en tu opinión, en la historia, ¿cómo tratará el dueño a sus trabajadores? Es un poco como si yo les dijera, imaginen a su hijo, su hija, sus nietos, y que cuando regresan a casa les dicen, mamá, papá, tal adulto me pegó, o que tal niño me insultó diciéndome que no valgo nada. Imaginen cómo se sentirían. Probablemente, si son padres normales, estarían enojados, estarían irritados, estarían llenos de emociones, estarían alterados porque saben que nadie debería tocar a sus hijos. Pues bien, en este contexto Jesús les explica, entonces ustedes están tratando de matarme. Mientras que Dios les ha enviado varios siervos y ustedes buscan matarme, y de hecho lo lograrán, Jesús va a ser asesinado, pero Él dará su vida, no son ellos quienes lo matan. Pues bien, Jesús les dice que las promesas que estaban ligadas a Abraham les serán quitadas. El reino de Dios les será retirado y será dado a otras personas que sean más dignas. Va a ser dado a personas que ellas sí van a dar los frutos necesarios. Y cuando la gente entiende, se les enciende la chispa, tienen una revelación. Las cosas hacen clic en su cabeza. Wow, Jesús está hablando de nosotros.
Y entonces en ese momento, en lugar de arrepentirse y humillarse, buscan aún más matar a Jesús, perjudicarlo, causarle problemas. Pero tienen demasiado miedo porque la multitud, la gente que ha recibido a Jesús, lo considera con honor, lo consideran como un profeta. Así que es una historia fascinante, pero el mensaje es simple. Dios esperaba en esa época que su pueblo honrara a su Hijo, pero no lo recibieron. Entonces es ahí donde esta parábola nos explica que el acceso al Padre pasa por acoger al Hijo. En otras palabras, si rechazas al Hijo, rechazas al Padre. Si honras al Hijo, eso significa que honras al Padre. Así que aquí es donde podemos ver una conexión entre esta parábola en Mateo 21 y el Evangelio de Juan, particularmente en el capítulo 8. Entonces, la conclusión de lo que acabamos de compartir juntos es que Dios es el Padre de aquellos que aman al Hijo. Dios sí es el creador de todos los seres humanos. Pero cuando lo pensamos, Dios ama a todo el mundo. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en su Hijo no perezca, sino que tenga vida eterna. Así que eso lo sabemos, Dios ama a todos. ¿Lo ha demostrado de una vez por todas? Al dar a su Hijo. Sin embargo, existe esta realidad de que nos convertimos en hijos de Dios cuando honramos al Hijo, cuando lo recibimos, cuando lo acogemos, acogemos quién es Él, acogemos su palabra, sus verdades. Asimismo, aceptamos su misión, aceptamos que es Dios quien envió a Jesús y en su misión lo recibimos, lo honramos. Así que aquí es donde entendemos que si Dios fuera vuestro Padre, cuando Jesús dice esto a los judíos de la época, significa que en ese momento, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, me recibiríais. Entonces, lo que entendemos en el diálogo de Jesús con los judíos de la época es que Jesús les da una verdad simple. Amar a Jesús es la prueba de que pertenecemos a Dios. Amar a Jesús es la prueba de que pertenecemos a Dios. Así, lo que podemos ver es que es como si Jesús, si lo pusiéramos en un lenguaje actual, en nuestro contexto, es como si Jesús dijera, si Dios fuera vuestra fuente, me amaríais. Si Dios fuera tu origen, me respetarías. Si Dios fuera tu padre, me acogerías. Si Dios fuera tu padre, me conocerías. De hecho, en otras palabras, porque la manera en que tratas al Hijo revela lo que piensas del Padre. Entonces, esto es muy útil para comprender el contexto bíblico con esta lectura y luego entender un poco más lo que está sucediendo en el texto, pero es aquí donde llegamos a nosotros. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Y ahí es donde nos hemos hecho la pregunta. Para Jesús es fácil decirle a la gente, escucha, si me ves en carne y hueso, si me amas, eso es la prueba de que eres hijo de Dios. En nuestra situación, nosotros estamos casi 2000 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Y Jesús actualmente está en el cielo, sentado a la derecha del Padre y reina. Así que para nosotros hoy en día, lo que tenemos que darnos cuenta es, primero, no vivir en la ilusión de que simplemente decir amo a Jesús es suficiente. Ah, amo a Jesús. Porque decir eso es tan fácil como lo era para los judíos de la época decir somos descendientes de Abraham. Nosotros somos hijos de Dios. Y en otras palabras, debemos hacernos la pregunta, si Jesús no está físicamente delante de nosotros como lo estaba para los judíos de la época, entonces, ¿cómo podemos demostrarle que lo amamos? ¿Qué es lo que demuestra? ¿Qué es lo que prueba que una persona ama a Jesús? En otras palabras, prueba que se ha convertido en hijo de Dios. Pues bien, Jesús va a responder con al menos tres sugerencias que les presento hoy. En Juan 14, versículo 15, Jesús dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Guardaréis mis mandamientos es un poco como decir, guardaréis mis enseñanzas. Seguiréis mi ejemplo, mantendréis lo que os he enseñado.
Así que aquí Jesús no está hablando de los 10 mandamientos de Moisés, ni de los 613 mandamientos que se encuentran en Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Jesús está hablando de que lo que yo os digo, lo que os comunico, si lo guardáis, si lo mantenéis, si lo cuidáis, eso será una prueba de que me amáis. Es un poco como decir, amar a Jesús es igual a escuchar a Jesús, que es igual a obedecer a Jesús. Entonces, Jesús incluso va a decir en otro pasaje, si sois mis amigos, si guardáis mis mandamientos. De hecho, Jesús lo va a decir, sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Así que Jesús no está hablando de un amor sentimental, porque realmente uno puede, desafortunadamente, ser engañado de la misma manera que los judíos de la época al pensar que basta con decir, Jesús, te amo, Jesús, te amo. Cuando Jesús nos dejó el testimonio escrito en el Evangelio de que si me amáis, guardaréis mi palabra, me obedeceréis. Eso lo encontramos en Juan 14:15. Otra manera de demostrar que amamos a Jesús es acogiendo su palabra. Jesús quiere decir, si me amáis, vais a acoger lo que os digo. Entonces, acoger también es amar mi palabra. Y mi palabra no se refiere necesariamente solo a la Biblia. Aquí hablamos de lo que Jesús comunicó a lo largo de todo lo que leemos en los Evangelios, todo lo que nos demostró, su ejemplo, su modelo, su vida. Así que cuando acogemos eso, pues eso demuestra que amamos a Jesús. Entonces, esto lo encontramos en Juan 14, versículos 21 al 24. Y un último punto, Jesús quiere decir, este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esto lo encontramos en Juan 13, versículos 34 al 35. También lo encontramos en otros lugares en el Evangelio de Juan. Incluso en la primera epístola, primera Juan, también encontramos esto. Bien, aquí es a donde quiero llegar con todo esto. También hablamos el domingo sobre Mateo 25 y en resumen, lo que entendemos es que como Jesús ya no es visible, entonces cuando decimos te amo Jesús, recordamos esto. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios, pero cuando tengo un hermano o una hermana que confiesa a Dios, al mismo Dios que es cristiano, cómo es posible que lo odie? ¿Cómo es posible que lo denigre, que lo menosprecie, que lo maltrate, que lo critique? Hay muchas cosas. Y la Biblia llama a eso hipocresía. Y la hipocresía, queridos hermanos y hermanas, es cuando tenemos la ilusión de que amamos a Jesús sin obedecerle. Y en este caso, lo que podemos entender es que la manera en que trato a mis hermanos y hermanas, que son los hermanos y hermanas de Jesús, pues bien, eso nos muestra que sí, amamos a Jesús por la manera en que nos amamos los unos a los otros. Así que de eso se trata un poco este compartir. Se trata de entender que amar a Jesús se parece a algo concreto. Entonces hay un aspecto de obediencia, hay un aspecto de acoger su presencia, acoger su palabra, pero también y sobre todo de poder obedecer su mandamiento. La conclusión, ¿somos realmente hijos de Dios? Pues bien, creo que con la discusión que estamos teniendo ahora, podemos entender que no es porque asistimos a una iglesia que somos hijos de Dios, no es porque conozcamos la Biblia, no es porque tengamos una gran educación o una larga historia cristiana. No, ni siquiera depende de la familia cristiana de la que provengas. Lo que hace que seamos hijos de Dios es porque amamos al Hijo. En conclusión, Dios solo es Padre de aquellos que abren su corazón a su Hijo. Entonces, amar a Jesús, honrar a Jesús, aceptar a Jesús es entrar en la familia de Dios. Oro para que esto pueda hablar a sus corazones, hablar a sus pensamientos. Esto es realmente un resumen de lo que se enseñó y comunicó el domingo en la iglesia el domingo pasado, el 16 de noviembre. Por eso también en sus tiempos de oración pueden atreverse a pedirle a Dios el Padre en sus oraciones
Padre, muéstrame cuánto amas al Hijo, y de esta manera esto producirá asombro, un mayor honor que tendrán hacia Jesús, y ese mayor honor que tendrán hacia Jesús, que de hecho todos tendremos, pues eso se reflejará en cómo nos amamos los unos a los otros. Así que Dios los bendiga. Y si tienen preguntas, comentarios, por favor, escríbanme de nuevo. De esa manera podré responderles y podrán seguir creciendo en ese amor que viene de Dios. Que Dios los bendiga. Hasta muy pronto.